¿Te ha pasado que empezás a planear tu día, pero al final del día te sentís más abrumado que productivo? Hacemos listas de tareas, establecemos prioridades, utilizamos apps de productividad y aún así siempre, terminamos corriendo atrás de un montón de pendientes. Hoy te voy a llevar en un viaje para que juntos descubramos cómo ha evolucionado la forma de planear y que el problema no es la planeación en sí, sino planear sin un verdadero propósito. Soy Mateo Posada, creador del método Mental Hacks, estudié psicología, entrenamiento deportivo y este video que quiero compartir contigo de forma magistral y práctica está basado en hechos científicos de autores como Cal Newport, Charles Duhigg, James Clear, Stephen Covey, Eisenhower y en autobiografías de nada más y nada menos que Benjamin Franklin, Theodore Roosevelt y Thomas Jefferson. Acompáñame en este video a través de la historia de la productividad para que le puedas sacar el máximo provecho a cada una de las eras que han existido para que tu gestión del tiempo sea mucho mejor. Así que trae papel y lápiz y arranquemos con la primera generación. La generación 1, siglo XIX y antes, recurrir a la memoria. Las personas simplemente no tenían una planeación estructurada, entonces dependían de lo que la memoria les diera, cuáles eran los contras. Se olvidan cosas importantes y la mente se ultrasatura. Sin embargo, desde esa época ya se empezaba a notar en autobiografías como personas como Benjamin Franklin anotaba sus tareas en un papel. Recuerda, siempre ir más adelantados a tu época te va a permitir hacerlo. Al final, cuando sepas la quinta generación de la planeación, hacerla te va a poner en una situación altamente competitiva. Primera generación, recurrir a la memoria. Cosas positivas, entender que tenés tareas que hacer, que no es que simplemente la vida fluya. Hay tareas que hacer. Primera generación, recurrir a la memoria. Y pasamos a la segunda generación. La segunda generación empezó lo que son las listas de tareas y la priorización. Va entre 1900 hasta aproximadamente 1950. Las listas de tareas fueron un gran avance. ¿Por qué? Porque ya no olvidábamos nada. Sin embargo, apareció un grave problema. ¿Y cuál es? La sobrecarga de tareas. Entonces, aproximadamente en el año 1950 aparece el método Eisenhower, el cual te dice, no es la lista de tareas, es la priorización de esta lista de tareas y nos enseña la siguiente matriz. Como puedes estar viendo, existen 4 cuadrantes: el cuadrante de importante y urgente, importante y no urgente, no importante y urgente y no importante y no urgente. Eisenhower nos plantea lo siguiente y nos dice, esta matriz tiene una característica y debes hacer lo siguiente con respecto a esta matriz de priorizaciones. En el cuadrante número 1 superior izquierdo, importante y urgente, nos dice que hay que hacerlo ya. En el segundo cuadrante, en el que nos dice importante y no urgente, nos dice agéndalo. En el tercer cuadrante es no importante y urgente, delégalo. Y en el último cuadrante, que es no importante y no urgente, elimínalo. Esto sirvió para un gran avance. A mayor número de tareas podíamos empezar a depurar eliminando algunas, delegando otras, agendando otras y ejecutando otras. Pero eso nos daba un grave problema. ¿Y adivina cuál es ese grave problema? Que nos seguimos enfocando solo en lo urgente y no en lo importante. No tenemos un sentido de dirección claro. Hasta aquí es bueno que hagas un recuento de cada generación, cuáles son las cosas positivas. Número 1, memorizar, es decir, tener claro que existen una lista de pendientes, que es importante y que plasmarlo de forma escrita va a servir. Todo, no, prioriza, y que tener una priorización por lo menos te va a permitir eliminar aspectos que no necesitas, delegar otros aspectos. Sin embargo, nos quedamos cortos en el tema de urgente e importante y no urgente e importante y pasamos a la siguiente generación. La tercera generación aplica más o menos desde la década de 1950 hasta 1990. ¿Y en qué consiste? Es la planeación por objetivos y trabajo profundo. Con todo el crecimiento del auge económico y la complejidad del mundo laboral, los seres humanos empezaron a definir que no solamente tienen que tener las prioridades, sino que tienen que evolucionar a cumplir objetivos y poner fechas límites. Peter Drucker introduce el concepto de gestión por objetivos y se populariza por trabajar en proyectos. Se descubre también el concepto de trabajo profundo, que puedes leer en este libro que se llama Enfócate, de Cal Newport, es decir, la importancia que tiene hacer trabajos de profundidad, máxima concentración y atención en algo que está más apuntado no a la urgencia, sino a la importancia.
Este gran avance nos permite entender que no son las tareas urgentes las que generan mayor valor en nuestra vida ni en nuestro trabajo. El problema de esta nueva etapa de la generación es eso precisamente, que solamente se estaba enfocando en un aspecto natural, que es la productividad en el trabajo, y nos estábamos olvidando de otros aspectos importantes. Nos dio paso a la siguiente era, a la cuarta generación, porque gracias a la aparición de las herramientas digitales es que se sumó un problema, pero se sumó una solución, y la cuarta generación es la siguiente. Antes de pasar a la cuarta generación, es importante que veas los avances que se tuvo en cada una de las generaciones, porque te va a permitir alcanzar tu quinta generación de planeación y gestión del tiempo. Número 1, te lo dije, memorizar es simplemente sé que tengo tareas que realizar. La vida no simplemente fluye. Número 2, hay algo que debo hacer, que es escribir, pero no escribir todo un montón de listas de tareas porque te vas a abrumar y no existe una priorización. En la priorización, utilizando estos 4 cuadrantes, entendiste, comprendiste y supiste que existen cosas urgentes, existen cosas importantes. Las ni urgentes ni importantes, chao de tu vida. Las que son urgentes pero no importantes, aparece la delegación. Dice supuestamente que debemos agendar lo no urgente y lo importante y ejecutar inmediatamente lo urgente y lo importante, pero eso nos abre el espectro a que lo que más genera valor realmente, nos lo supimos en la siguiente generación, es el trabajo profundo, el trabajo que es importante pero no necesariamente es urgente, y ese trabajo profundo es el que te pone en un nivel altamente competitivo, donde las personas con mayor productividad tenemos el éxito que tenemos precisamente por esa razón. Entonces aparece, wow, ¿qué debo hacer? Y aparecen las herramientas digitales que nos hacen entrar en la cuarta generación, que nos trae unos problemas por estas herramientas, pero también muchas soluciones para dar el siguiente paso. La cuarta generación nos trajo las herramientas digitales, es decir, todo lo que son los CRMs, Google Calendar, la posibilidad de organizarte y tener una gestión de tu tiempo, también los métodos de alta productividad, porque si sabemos que estas herramientas digitales traen un problema, ¿cuál es? La desaparición de tu atención. Te captan tanto la atención, tantas señales, esto basado en el tema de hábitos, tantas señales captan tu atención que tu trabajo profundo se ralentiza y se vuelve casi obsoleto, casi que no tenés trabajo profundo porque siempre estás hiperestimulado. Y entonces todas estas herramientas digitales lo que hacen es darte facilidades, pero también aparece por el otro lado la falta de concentración. Pero si tú utilizas las herramientas digitales como los calendarios, los CRMs, tú vas a permitir saber y optimizar ciertos aspectos que son muy poco controlables o que gastarían demasiada energía. ¿Y ahora qué debes hacer? Otros ejercicios que te permiten desarrollar hábitos profundos de trabajo profundo. Entonces, aparecen también métodos que te dicen, hey, tu atención está desbordada, tu atención está no entrenada, está flácida. Entonces aparecen métodos como cuáles, los que has escuchado, como el método Pomodoro, el Bullet Journal, el Time Booking, que ayudaron realmente a optimizar tu energía mental. Y empezó a aparecer algo que se llama los roles personales. ¿Te acuerdas que en la generación anterior, con respecto al tema de la productividad, nos íbamos siempre a mucha productividad, pero nos encontramos ante una puesta en escena muy importante? Hey, toda esta productividad está apuntada solo al trabajo. ¿Y qué pasa con mi vida personal? Entonces aparece la planeación o roles. Se tienen unos objetivos, quizás con ciertas metas y ciertos hábitos que debo conservar según mis roles en la vida. ¿Cómo así que mis roles en la vida? ¿Cuáles son tus roles en la vida? Te voy a compartir los míos para que entiendan. 1. Yo tengo un rol como esposo. Yo tengo un rol como familia, es decir, como hijo y como hermano. Yo tengo un rol como estudiante, podría decirse, como académico. Yo investigo, constantemente estoy en investigaciones a nivel de neurociencia y hábitos para perfeccionarme en mi área. Ese es un rol de estudiante. Otro podría decirse que mi rol como amigo. Otro, mi rol como creador digital. Todos estos roles, definir muy bien los roles, los 7 a 8, 9 roles que tú tengas, te permiten entender y saber que ese rol, porque tiene una prioridad en tu vida, debe tener unas tareas y un espacio en tu agenda, por lo cual, y no siempre es urgente, pero sí siempre es importante. La aparición de los roles es la nueva etapa, la cuarta generación de una planeación efectiva. Entiendo la priorización, pero tengo que poner cosas que sean importantes, no necesariamente urgentes dentro de mi vida, para manejar el equilibrio. ¿Y por qué ese equilibrio es importante? En la consecución y en el mantener el hábito de la planeación
y la gestión de tu tiempo, porque si tú no tienes motivación y planeas sin un sentido, es la razón por la que dejas el hábito y vuelves nuevamente a recurrir a técnicas basadas en mucha anterioridad, que son como la memoria, no funciona, anotar todo un montón de tareas que aparecen, no saber decir no cuando tengo que saber decir no. Es más, el éxito se basa principalmente en lo que sacas de tu vida que en lo que agregas a tu vida. Entonces, esta nueva generación nos abrió un montón de herramientas digitales que nos facilitan temas de organización, pero esas mismas herramientas digitales mal usadas nos distraen, nos acaban con la atención y con la concentración, y aparece un grave problema que son las distracciones, lo que impide el trabajo profundo. ¿Qué debo hacer? Ejercicios que vuelvan un hábito la planeación para poder controlar y mantener mi atención, ejercicios como la meditación, la lectura. Hay ejercicios mentales que te permiten mantenerte enfocado y alejarte lo que más puedas de las distracciones digitales, siguiendo y utilizando las herramientas que sí te sirven, como CRMs, Google Calendar, Bullet Journal. Todo este tipo de herramientas son aquellas que sí te pueden servir. Planeadores, como el planeador que vas a poder descargar a partir de este momento en la parte de abajo. Ese planeador es una herramienta que te va a servir para poder planear, que debes asumir y coger no solamente el anotar las tareas, sino también la priorización y también cuáles son los roles que tú debes y quieres tener en tu vida. Y como este nuevo problema apareció, que es que la distracción nos aleja de lo realmente importante en la vida, debe aparecer la quinta generación, y aquí es en donde llegamos a la quinta generación: tu planeación con propósito. Después de todos los avances y la historia de la productividad, nos dimos cuenta que el problema no es la planeación en sí, sino que tú no planeas con propósito. Cuando tú sabes realmente quién eres y qué quieres, es muy fácil elaborar una lista de tareas que vayan acorde a eso que ya eres dentro de tu identidad y a eso que quieres ser a futuro. Porque no planeamos solamente para ser productivos, planeamos para construir la vida que queremos, por ende para vivirla. Y aquí te voy a decir cuáles son las claves para planear con propósito, para luego explicarte cómo utilizar el planeador y que empieces desde hoy mismo a considerar la planeación parte de tu vida y ojalá formarla como hábito, entendiendo que vas a ir en contra de dos variables que ahorita te voy a decir que siempre van a estar, es decir, son constantes en la vida y que si no las entiendes te van a sabotear tu método de planeación. Claves para planear con propósito. Lo primero es tener claro una definición de ¿cuál es mi propósito en la vida? 2. Definición de tus roles. ¿Cuáles son esos roles que tú quieres tener? Padre, amigo, hermano, empresario, empleado. ¿Cuáles son esos roles académicos que tú quieres tener? Teniendo esos roles claros, empiezan a aparecer una serie de tareas, metas y objetivos que pueden tener fechas, límites y otras que simplemente son hábitos diarios. Lo veremos más adelante en el planeador. Luego vas a priorizar en lo que realmente importa. Entender que lo no importante y no urgente ni siquiera debe aparecer ahí. ¿Por qué? Porque no hace parte de tus roles. Lo urgente pero no importante tampoco debería aparecer ahí, o son cosas que deberías empezar a aprender y a transitar para delegar. Lo urgente e importante siempre va a estar y debes dedicar una porción de tiempo a esto, pero lo más importante es lo importante, que no siempre es urgente. Vas a utilizar el método de los microtriunfos que te voy a explicar más adelante para poder llevar un progreso, despertar niveles de dopamina y sentir que estás teniendo un avance significativo. Y métodos de atención plena, en donde fortalezcas tu atención, que las tareas que pongan tengan un lapso de tiempo aproximado entre 30 a 40 minutos de trabajo enfocado para que ejercites la atención. Y por último, lo que contrarresta las dos variables infinitas. No te obsesiones con cumplir absolutamente todo lo que copias. ¿Por qué? Porque hay dos variables que nunca vas a poder controlar y que son infinitas. Número 1, los imprevistos. Siempre van a pasar imprevistos, es decir, algo que altere tu agenda, entonces no puedes cumplirlo todo. Y segundo, siempre van a aparecer más tareas, entonces tu hipotético de lograr cumplir a cabalidad nunca se va a dar, por ende es que te desmotivas tanto porque no hay una recompensa de logré solucionarlo todo. No, siempre van a aparecer estas dos constantes. Es que el objetivo de la planeación no es cumplir todo lo que planeas, sino saber y mantener siempre organizado qué vas a hacer con tu tiempo. Ahora, como puedes ver en el planeador que acabas de descargar, existen unas partes que son las acciones sí o sí, como yo las llamo en el método Mental Hacks. Son esas acciones de todos los días, pueden ser relacionadas con roles, son lo que podríamos conocer como
tus hábitos. ¿Cuáles son esas acciones que todos los días vas a ejecutar entre lunes y domingo? Obviamente, por ejemplo, el deporte. El deporte tú no haces 7 días a la semana, pero sí unos 4 días, a veces 5 días, que tú puedas chulear y sentir cómo los microtriunfos a través de la repetición van formando los hábitos. Yo sé, si te cuesta, yo al final te invitaré al mejor método que existe para dominar por completo tus hábitos. Y en las tareas que vas a anotar abajo, que puedes observar que están los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, cada uno de los días es donde vamos a fortalecer la productividad. Vas a anotar tareas que tienen que ver con roles, con objetivos que quizás tengan fechas y que tengas que tener avances y que no es de todos los días. Es decir, algo que todos los días puedo poner es deporte. Algo que puedo poner todos los días es lectura. Sin embargo, entrega de proyecto o grabación del video de planeación no es algo que yo voy a hacer todos los días, sino que lo anoto en el día miércoles, grabación del video. Tengo que hacer algo antes de preparación del guión. Trata de ser muy específico en tus tareas y mucha atención, que esas tareas tengan una duración máxima entre 20 y 40 minutos. ¿Por qué? Porque tu atención está despilfarrada, porque llevas muchos años sin tener atención plena y sin saber lo que es el estado de flow. Quiere decir que tienes que utilizar tareas que puedas cumplir y chulear, es decir, medir tu avance en ese lapso de tiempo entre 20 y 40 minutos. Eso es muy conocido como el método Pomodoro. Anotas tareas desglosadas. No es montar nueva marca. Montar nueva marca. ¿Cuánto vas a chulear montar nueva marca? Subdivídelo en sacar el logo. Es una tarea que te puede demorar 20 a 40 minutos. Crear el logo. Leer sobre logos. Te puede demorar 20 minutos leer sobre los logos que quieres y lo que significan. Divide tus tareas lo más que puedas. Puede que tu lista se haga más grande, pero vas a tener más progreso porque estás chuleando constantemente estas listas, midiendo tu progreso, aumentando tu motivación, conservando el hábito de la planeación y así fortaleciendo tu gestión del tiempo. Porque así tú no lo creas, estudios demuestran que tenemos una muy vaga conciencia de cuánto es el tiempo que perdemos realmente en redes sociales, televisión y distracciones, porque se cuelan ante nosotros debido al gran número de señales que existen y por ende al final del día no te sientes productivo. Te quiero invitar, si esta información te gustó, que desarrolles el hábito de la planeación junto con cualquier otro hábito que tengas, y la ciencia de los hábitos está resumida en el método Mental Hacks, del cual no te hablaré aquí, solo si deseas. Escúchame, no existe un mejor método de entrenamiento que el método Mental Hacks para desarrollar hábitos. Si eso te llama la atención, dale clic al video que aparece abajo de ir a ver en qué consiste Mental Hacks. Te deseo con todo el corazón que empeces a planear, que empeces a ejecutar, que tengas y comprendas todos los tips que te acabo de dar, que veas que la historia no es tú en tu pequeño mundo en estos 20, 30, 40 años de vida que tienes. No, que la historia de la productividad viene desde antes y que cada avance ha servido para que tú hoy tengas y entiendas cuál es la mejor forma de planear. Espero verte en el método de Mental Hacks para que sigas sumando a la gran cantidad de personas que ya saben dominar sus hábitos y que entre ellos el de la planeación, que es uno muy importante, quizás no es un meta hábito, pero sí es muy importante para seguir en pro del crecimiento y tu desarrollo. Así que ahora disponte a planear. Nos vemos.